Nunca he creído en las coincidencias. Siempre pensé que las cosas, por simples que parezcan, tienen una razón escondida, una causa diminuta que lo explica todo. Pero aquella noche, nada tenía sentido. Recuerdo el sonido del viento rozando las persianas, el olor tenue del jazmín que Daniel había plantado junto a la ventana, y ese silencio denso que parecía llenar toda la casa. Era una de esas noches donde el mundo parece contener la respiración. Me desperté sin saber por qué. No había ruido, ni pesadilla, ni sobresalto. Solo una sensación. La ausencia. El hueco vacío a mi lado, la sábana fría, la almohada hundida. Giré la cabeza, medio dormida, esperando verlo allí, con el brazo extendido sobre la cama, como siempre. Pero no estaba. Tardé unos segundos en incorporarme. La oscuridad tenía ese tono azul que anuncia el amanecer, aunque aún faltaban horas. Miré el reloj, 2:37 de la madrugada. El número quedó grabado en mi mente. Fue a esa hora cuando el tiempo se partió en dos. «Daniel», susurré, casi sin voz. Nada. El silencio respondió como una pared. Me levanté despacio, tanteando el suelo frío con los pies descalzos. La casa olía a humedad y a sueño interrumpido. Me puse su bata, la gris, la que él solía colgar en el respaldo de la silla, y crucé el pasillo. El baño estaba vacío, el espejo empañado por el vapor del calefactor que había quedado encendido. Toqué la superficie y dibujé un círculo con el dedo. Por un segundo me pareció ver algo escrito en el vaho, una palabra borrosa, algo como «no bajes», pero desapareció antes de que pudiera estar segura. Pensé que era mi imaginación. Bajé a la planta baja. Las luces estaban apagadas, pero la lámpara del salón titilaba débilmente. El reloj de pared marcaba las 3 en punto. Cada tic-tac era una punzada en mi pecho. El coche seguía en el garaje. Las llaves estaban en el recibidor, justo donde siempre. Y sin embargo, él no estaba. Me acerqué a la ventana. La calle dormía. Solo una farola encendida y el murmullo lejano del viento arrastrando hojas secas. Nada más. Regresé al dormitorio. Fue entonces cuando lo vi. El teléfono brillaba en la mesita, vibrando débilmente, como si el aparato mismo tuviera miedo de sonar. Lo tomé. Había un mensaje nuevo, de un número familiar. El suyo. «No me esperes, Isabel». 4 palabras, frías, secas, sin explicación, sin despedida. Lo leí 3 veces, intentando buscar un doble sentido. Él nunca escribía así. Daniel era el tipo de hombre que avisaba de todo. Si llegaba tarde, si olvidaba algo, si el gato estaba enfermo. Todo. Era predecible hasta la exasperación. Por eso ese mensaje me pareció tan ajeno, tan fuera de lugar, tan imposible. Llamé de inmediato. La llamada no duró ni un segundo. Un tono, un clic, y luego la nada. El número había sido desconectado. El miedo no llegó de golpe. Primero vino una duda suave, casi racional. Quizás salió a comprar algo. Quizás necesitaba aire. Pero luego, al mirar alrededor, noté algo que rompió toda lógica. La puerta de entrada estaba cerrada por dentro, el cerrojo echado, y la llave seguía en el interior. Si él hubiera salido, la llave no podría estar ahí. Era imposible. En ese instante algo dentro de mí se quebró, aunque no lo entendí hasta mucho después. Ese detalle, la puerta cerrada desde adentro, fue la primera grieta en la realidad. Encendí todas las luces. Fui de habitación en habitación, llamándolo, revisando cada rincón. El estudio estaba en orden, la cafetera limpia. El libro que leía sobre la mesa, abierto justo en la página 147. La marca de su dedo todavía estaba impresa en el borde de la hoja. En la cocina, la copa de vino, la misma que solíamos compartir antes de dormir. Pero solo había una. Y al lado, sobre el mantel, una llave pequeña, negra, con un número grabado, 13. Nunca la había visto antes. La tomé entre los dedos. Era pesada, de hierro antiguo. Cuando la sostuve, tuve la sensación absurda de que me observaba.
de que algo invisible esperaba a que la girara en alguna cerradura, pero no había ninguna puerta marcada con ese número, no en esa casa. Me senté en el sofá, con la llave sobre la palma. Afuera comenzaba a llover, las gotas golpeaban los cristales con un ritmo hipnótico. Pensé en las últimas semanas, Daniel había estado extraño, distraído, escribiendo cosas en una libreta que escondía cada vez que yo entraba al cuarto. Le pregunté qué hacía, y él solo sonreía y decía, «Nada importante, Isa. Cosas del trabajo». Mentía mal, siempre lo hizo. A las 4 de la mañana el cansancio me venció. No recuerdo haberme dormido, pero cuando abrí los ojos el amanecer teñía la casa de gris, y entonces lo supe con certeza. Daniel no iba a volver. Fui hasta el espejo del pasillo. Mi reflejo me devolvía una versión de mí misma que no reconocía. Pálida, ojerosa, los labios resecos. Había pasado una sola noche, pero sentía como si hubieran transcurrido años. En el suelo, justo frente a la puerta, encontré algo que no estaba antes, una marca húmeda, la huella de un zapato masculino, apuntando hacia adentro, no hacia afuera. El corazón se me detuvo. Si esa huella era de Daniel, entonces él nunca salió, y si no era suya, ¿de quién era? Me quedé mirando esa huella durante minutos, hasta que el sol iluminó la casa por completo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido desde la planta alta. Un golpe suave, apenas perceptible, como si alguien hubiera cerrado una puerta con cuidado. Corrí escaleras arriba llamando su nombre. Nada. Solo mi voz rebotando contra las paredes. Abrí el armario, la habitación de invitados, el baño. Todo vacío, pero al volver al dormitorio, algo me heló la sangre. El teléfono que había dejado en la mesita ya no estaba. Busqué en todas partes hasta que lo vi. Encima de la cama, en mi lado, la pantalla encendida y el mismo mensaje repetido, pero con una ligera diferencia. Ahora decía, «No me esperes, Isabel, ya estoy aquí». El móvil cayó de mis manos, y supe que esa noche, efectivamente, todo había cambiado. El amanecer llegó sin que me diera cuenta. Ni siquiera recuerdo en qué momento me rendí al sueño. Solo sé que cuando abrí los ojos, la luz del día ya había invadido la casa. Esa luz pálida que no calienta, que solo expone. Todo parecía igual, pero algo en el aire había cambiado. Una calma falsa. Como si las paredes fingieran no haber visto nada. Me incorporé lentamente. Tenía el cuerpo pesado, la garganta seca, la mente llena de fragmentos. Soñé con él, creo. En mi sueño, Daniel estaba al pie de la cama, mirándome, pero sin rostro. Solo esa silueta inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada. Y cuando intenté hablarle, desapareció como humo. Me levanté. La bata seguía sobre mí, arrugada. La llave, esa maldita llave, aún descansaba sobre la mesa. El número 13 brillaba con un reflejo de sol. Bajé las escaleras con la sensación de que cada peldaño crujía más de lo normal. El reloj marcaba las 8:12. Daniel nunca salía sin su café a esa hora. Su taza favorita, blanca, con el borde astillado, seguía en la cocina, limpia, vacía, esperando. Encendí la cafetera por costumbre, sin pensarlo. El aroma llenó el aire y por un segundo me pareció sentir su presencia. Era absurdo, pero lo juro. Pude oler su perfume entre el vapor. Volví la cabeza instintivamente, segura de que lo vería entrar, descalzo, sonriendo como siempre, murmurando, «Buenos días, Isa». Pero la puerta seguía vacía. Me senté frente a la ventana. La lluvia de la madrugada había cesado y el cielo tenía ese gris cansado que se niega a ser azul. Los autos pasaban, la vida afuera seguía. Solo dentro de mi casa el tiempo se había detenido. Tomé el teléfono. El mensaje seguía ahí, intacto, como una herida abierta. «No me esperes, Isabel. Ya estoy aquí». Lo borré. O creí borrarlo. Pero al abrir la galería, vi algo que me heló la sangre. Una fotografía nueva, tomada esa misma noche. Yo,
dormida en la cama, y detrás de mí, una silueta. Solté el teléfono. Cayó al suelo, vibrando una última vez antes de apagarse. Lo recogí, temblando. La foto había desaparecido. Quise convencerme de que era un fallo, un reflejo, cualquier cosa lógica, pero el miedo ya se había instalado dentro de mí y no hay lógica que lo desaloje. Decidí llamar a la policía. La voz de la gente sonaba indiferente, casi cansada. ¿Cuándo lo vio por última vez, señora? Anoche, alrededor de las 2:30. ¿Discutieron? No, no exactamente. Entonces, tal vez solo necesitaba aire. A veces los hombres desaparecen por unas horas. Colgué. Aire. Eso dijeron, como si un hombre pudiera evaporarse así, sin abrir una puerta, sin dejar rastro. Volví al salón. Algo en la disposición de los objetos no estaba igual. El reloj de pared, por ejemplo, se había detenido. 2:37. La misma hora en que todo cambió. Apreté los ojos. Quizás se había detenido antes, y yo no lo noté. Pero entonces escuché algo. Un sonido casi imperceptible, proveniente del piso superior, como una respiración contenida, como si alguien estuviera tratando de no moverse. Subí los escalones uno a uno. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La empujé. Nada. Solo la cama deshecha y el aire denso, como si alguien hubiera estado allí hace segundos. Me giré para salir, y fue entonces cuando lo vi. En el espejo del armario, una figura, alta, inmóvil, justo detrás de mí. Grité y me di la vuelta. No había nadie. Solo mi propio reflejo. El corazón me golpeaba el pecho. El aire se volvió espeso, irrespirable. Me senté en el borde de la cama, y ahí, bajo la almohada, encontré algo que no estaba antes. Una nota doblada. Reconocí su letra, la de Daniel. Decía: si lees esto, ya no confíes en lo que ves. Busca donde siempre termina el sonido. No entendí nada, pero algo en esas palabras me paralizó. Daniel sabía que yo encontraría esa nota, y sabía de alguna forma que él ya no estaría. Busqué el sonido. Solo escuchaba el reloj detenido, el crujido del techo y algo más. Un golpeteo casi rítmico proveniente del sótano. Fui hasta allí. Las escaleras crujían como si protestaran con cada paso. La puerta estaba entreabierta, el aire frío. Encendí la luz. No había nada, solo polvo, cajas viejas y una silla. Pero en el suelo, justo frente a mí, había algo escrito con tiza. 13, el mismo número de la llave. Y sobre la silla, un objeto que me hizo soltar un grito ahogado. La taza blanca de Daniel, rota en dos y aún húmeda. Retrocedí, respirando con dificultad. No podía ser casualidad. Alguien había estado allí, alguien que conocía cada rincón de mi casa. O de mi cabeza. Subí corriendo. El teléfono sonó. Contesté de inmediato. Silencio. Solo un ruido bajo, como si alguien respirara del otro lado. Y entonces, una voz. Su voz. Te dije que no me esperaras. La llamada se cortó. El reloj volvió a andar. Y comprendí que las horas vacías no estaban tan vacías como creía. Los días comenzaron a fluir sin forma, como si el tiempo hubiera olvidado cómo avanzar. A veces el sol salía, pero yo no lo notaba. Otras veces anochecía y seguía sentada en el mismo lugar, con la misma taza fría entre las manos. Desde que Daniel desapareció, la casa parecía distinta. Ya no era mi refugio, era algo vivo, un organismo que respiraba y observaba. Cada rincón tenía una presencia. Cada objeto parecía murmurar su propia historia. La primera vez que escuché el crujido detrás de las paredes, pensé que era la madera, pero luego entendí que era algo más, un ritmo, como si la casa misma tuviera un corazón que latía con mis pasos. Intenté distraerme. Abrí ventanas, limpié, cociné, encendí música.
Nada ayudó. Todo lo que hacía me devolvía al mismo punto, a esa sensación de que alguien estaba conmigo. Al principio creí que era Daniel, que había vuelto sin dejarse ver, pero pronto comprendí que lo que estaba conmigo no era exactamente él, sino su sombra. Una mañana, mientras barría el salón, el cepillo tropezó con algo bajo el mueble. Una caja de madera pequeña, sellada con cinta negra. La saqué con cuidado. Estaba cubierta de polvo, pero el nombre Morales podía leerse aún. Morales. Ese apellido resonó dentro de mí, familiar y distante al mismo tiempo. Lo repetí en voz baja, como si esperara que la casa me respondiera. Morales. Nada. Solo el sonido del viento colándose entre las cortinas. Abrí la caja. El olor a papel viejo y humedad me golpeó el rostro. Dentro había fotografías, cartas y una pulsera oxidada. Las fotos estaban en blanco y negro. En una, Daniel niño, sosteniendo una cometa. En otra, una mujer joven con el cabello oscuro, sentada frente a un lago. Al reverso, una fecha. Verano del 89. Pueblo de San Ezequiel. El nombre me atravesó como una aguja. San Ezequiel. Nunca había estado allí, y sin embargo algo dentro de mí dijo, mientes. Sentí un vértigo extraño, como si el suelo se inclinara bajo mis pies. Me senté en el sofá con las fotos esparcidas. Una de ellas cayó boca abajo. Cuando la giré, mi respiración se detuvo. Era Daniel, abrazando a una mujer que por un segundo creí que era yo. La misma sonrisa, la misma mirada, pero no podía ser. La fecha en la esquina decía 2001. Yo, en esa época, vivía en otra ciudad. ¿O no? Pasé el resto del día buscando explicaciones que no encontraba. Cuando llegó la noche, encendí una vela y extendí las fotos sobre la mesa. Quería ponerles orden, como si hacerlo pudiera devolverme la cordura. Fue entonces cuando noté algo que antes no había visto. Al fondo de una de las imágenes, casi invisible, la silueta de una casa, antigua, con las mismas persianas y el mismo balcón que la mía. El corazón me dio un vuelco. Esa casa no podía estar en la foto, pero ahí estaba, idéntica, décadas antes de que yo la comprara. Fui hasta el espejo del pasillo, incapaz de respirar. Por un instante, el reflejo me devolvió algo que no era yo. La misma mujer de las fotos, con el mismo cabello oscuro, mirándome desde dentro del cristal. Sus labios se movieron. No escuché su voz, pero pude leerla. Dijo mi nombre. Isabel. Retrocedí, tropezando con una silla. La vela cayó y se apagó. La casa volvió a llenarse de sombras. Corrí a encender las luces, pero el interruptor no respondió. Oscuridad total. Solo el sonido del reloj. 2:37. Siempre es ahora. Tomé el teléfono, buscando cualquier señal de vida, pero la pantalla estaba muerta. El reflejo del cristal me devolvía mi rostro deformado. Y detrás de mí, una figura. ¿Daniel? Pregunté en un hilo de voz. Silencio. Solo un susurro, leve, como si alguien exhalara justo junto a mi oído. Recuerda. Salté del susto, encendí una linterna y subí corriendo al dormitorio. La cama deshecha, la ventana abierta, las cortinas agitándose con el viento. Sobre la almohada, una hoja arrancada de la libreta de Daniel. En ella, su letra, temblorosa. No recuerdas lo que viviste. No vives lo que recuerdas. El mismo mensaje repetido una y otra vez, hasta llenar toda la página. Esa frase parecía perseguirme. Volví al estudio. La caja de Morales seguía sobre la mesa, abierta. Pero las fotos habían cambiado. En una de ellas, que antes mostraba a Daniel y a la mujer, ahora había 3 personas. La tercera era yo, con un vestido blanco, frente a un lago, sonriendo. Mi cuerpo se paralizó. La linterna cayó al suelo. De su luz oblicua emergió algo que antes no había visto, una trampilla en el pasillo, cubierta por la alfombra.
Me arrodillé. La madera estaba vieja, pero firme. En el centro, una cerradura diminuta. Tomé la llave del número 13. Encajó a la perfección. La giré. El sonido fue seco, metálico, y algo en el fondo de la casa pareció responder, como si el aire se contrajera. La trampilla se abrió, un olor a tierra, humedad y algo más. Algo que olía a recuerdo. Salió de abajo. Encendí la linterna. Una escalera descendía hacia un sótano. Las paredes cubiertas de fotografías, recortes de periódicos, mapas. En todas las fotos, Daniel. De niño, de adulto, solo. Y en algunas la mujer, esa mujer, idéntica a mí. Me acerqué. Bajo una lámpara vieja sobre una mesa había una cinta de casete. En la etiqueta, su letra, para cuando te olvides de mí. La toqué con los dedos, temblando. No me atreví a reproducirla. El miedo era físico, denso, una presión en el pecho. Retrocedí, respirando con dificultad, y entonces detrás de mí algo se movió. Una sombra. Alta, inmóvil, como si el aire hubiera tomado forma humana. «Daniel», susurré. Nada. Apagué la linterna. Oscuridad total. El silencio pesaba tanto que podía oír mi propio pulso, y en medio de esa negrura, una voz, susurrante, casi tierna. «San Ezequiel te espera». La linterna volvió a encenderse sola, y sobre la mesa ahora había una foto nueva. Daniel frente a una casa en ruinas, y detrás de él, yo. El miedo se convirtió en certeza. Daniel no se había ido a ningún sitio. Solo me estaba guiando hacia donde todo empezó. A veces el silencio puede gritar más fuerte que cualquier voz. Desde aquella noche en que abrí la trampilla, la casa dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en algo vivo, algo que respiraba conmigo, que latía cuando yo respiraba hondo, y a veces susurraba. Las primeras voces llegaron al amanecer. Eran suaves, casi dulces, como un eco lejano filtrándose entre las paredes. Al principio creí que eran los vecinos, pero no había vecinos, no en esa parte del pueblo. Apagué la radio, el televisor, incluso el refrigerador. Nada cambió. Las voces seguían ahí, flotando entre las habitaciones, repitiendo mi nombre con esa cadencia que solo alguien que te ama puede usar. Isabel. Una voz cálida, familiar, su voz. Daniel. El corazón me saltó dentro del pecho, seguí el sonido, caminando descalza, con la linterna en la mano. Me llevó hasta el estudio. La caja de Morales seguía abierta sobre el escritorio, y junto a ella, la cinta de casete. No recordaba haberla dejado ahí. Tampoco recordaba haberla subido del sótano. Me senté frente a ella. Durante unos minutos no pude moverme. La miraba como si fuera un animal dormido, esperando que abriera los ojos. Tomé el viejo reproductor que encontré entre las cosas de Daniel. Encajé la cinta. Presioné play. El sonido fue áspero, lleno de interferencias. Un zumbido metálico como si viniera de muy lejos. Y luego, su voz. Supe que era él antes de que dijera mi nombre. Isabel. Si estás escuchando esto, significa que volviste a abrir la puerta. El aire se me escapó de los pulmones. Él sabía que lo haría, sabía que no resistiría la curiosidad. No te asustes. Si te digo que no todo lo que recuerdas es real, es porque quiero ayudarte a entender. San Ezequiel no fue un accidente. Lo elegiste tú. Me incliné hacia adelante temblando. Mi reflejo en el vidrio del reproductor parecía el de otra mujer. Una que entendía más que yo, una que ya había escuchado esas palabras antes. La voz de Daniel continuó, ahora más cerca, más íntima, como si hablara desde dentro de mi cabeza. La primera vez también reaccionaste así. Dijiste que no querías saber, pero yo no podía dejarte seguir viviendo en un recuerdo inventado. Lo hicimos para protegerte, Isabel. Todo esto fue para ti. El casete se detuvo. Un clic seco, nada más. Lo rebobiné, desesperada.
Pero al darle play otra vez, la cinta estaba en silencio. Solo un ruido bajo, como una respiración. Y entonces, entre el siseo del magnetismo, una palabra. Una sola. Recuerda. Tiré la cinta al suelo. El sonido se extendió por toda la casa, rebotando en los muros como un eco interminable. Y entonces lo oí otra vez, pero no desde el aparato. Venía del piso de arriba. Subí corriendo. El aire estaba más frío, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas. El reloj del pasillo marcaba las 2:37, aunque era pleno mediodía. Cada tic-tac era un golpe contra el pecho. Entré al dormitorio. Sobre la cama, la misma foto de Daniel frente a la casa en ruinas, solo que ahora había una inscripción nueva en el reverso: Estoy en casa. Me quedé paralizada. Las cortinas se movían sin viento, y entre su vaivén, una sombra se proyectó sobre la pared, alta, quietamente humana. ¿Daniel? El silencio me respondió, pero esta vez, dentro de ese silencio, había algo, un murmullo casi imperceptible, como si alguien repitiera una frase una y otra vez, muy cerca de mi oído. Acerqué la linterna. La sombra se deshizo, y entonces lo vi. En el espejo del tocador, detrás de mi reflejo, una figura masculina, borrosa, con la cabeza baja. Grité, el espejo tembló, y durante un instante, mi reflejo y el suyo se superpusieron, como si fuéramos la misma persona reflejada desde dos tiempos distintos. Caí de rodillas. Las lágrimas me nublaron la vista. Mi cuerpo temblaba, pero dentro de ese temblor había algo más que miedo. Había comprensión. «Daniel», susurré, «¿qué me hiciste?» No obtuve respuesta, solo ese zumbido eléctrico que se metía en la piel, como si el aire vibrara con una frecuencia secreta. Decidí salir de la casa. Tenía que respirar, ver el cielo, recordar que aún existía un mundo afuera. Pero al abrir la puerta principal, me encontré con algo que me hizo retroceder. El exterior era igual y diferente. La calle vacía, los árboles quietos, pero la luz no era la misma. Todo tenía un tono amarillento, como si el sol estuviera atrapado detrás de un vidrio viejo. Y en medio de la calle alguien me observaba. Una mujer, de pie, con el mismo vestido que yo llevaba el día de mi boda, el cabello suelto, el rostro oculto por la sombra de una rama. Podía jurar que sonreía. «¿Quién eres?», grité. No respondió. Solo levantó la mano y señaló hacia la ventana del segundo piso. Me giré, y allí, en el cristal, reflejada, estaba yo, pero la yo del reflejo no se movía al mismo tiempo. Tardaba un segundo más, como si viniera de otro lado. Caí de espaldas, respirando entrecortadamente. Cuando volví a mirar hacia la calle, la mujer ya no estaba. Ni siquiera había huellas. Regresé adentro, temblando. Me encerré en el estudio, tratando de recuperar el control. En el escritorio, el casete había vuelto a aparecer. Pero ahora, encima, había una nota escrita con tinta fresca. «Vuelve a San Ezequiel». La tinta goteaba como si acabara de ser escrita. No la toqué. Solo me senté frente a ella, mirando la cinta, escuchando el silencio que ya no era silencio. El susurro volvió, suave, paciente. «No te asustes, Isabel. Solo tienes que recordar». Me cubrí los oídos con las manos, pero la voz seguía dentro. No importaba cuánto gritara, porque el verdadero sonido no venía de afuera, venía de mí. A veces, una decisión no se toma. Te toma ella a ti. Así fue con San Ezequiel. No recuerdo haber decidido ir. Solo recuerdo haber despertado ese amanecer sabiendo que debía hacerlo, como si una voz en mi interior hubiera trazado el camino mientras dormía. No llevaba más que una maleta pequeña, la llave del número 13 y la fotografía, la foto en la que Daniel aparecía frente a la casa en ruinas. La había guardado la noche anterior sin saber por qué. Ahora entendía que era una brújula, mi única forma de seguir sus pasos.
El camino hasta el pueblo era largo y desolado. Kilómetros de carretera sin señales, sin tráfico, solo los árboles inclinándose como si quisieran susurrarme algo al pasar. El cielo estaba cubierto, gris, sin una sola línea de sol. A cada kilómetro el aire se volvía más denso, más viejo, como si el tiempo retrocediera con cada curva. El cartel oxidado apareció de pronto a la derecha. Bienvenidos a San Ezequiel. Las letras medio borradas, la pintura descascarada. Aún así, algo en mí reconoció ese nombre, como si hubiera pasado toda mi vida esperándolo. El pueblo parecía abandonado. Calles de tierra, ventanas tapiadas, y ese silencio espeso que solo existe en los lugares donde los recuerdos pesan más que las personas. Caminé sin rumbo, pero mis pies sabían a dónde ir. La casa apareció al final de una calle estrecha, la del retrato, las mismas paredes agrietadas, las persianas rotas, y en la puerta el número grabado en el marco. 13. Mi corazón empezó a latir con violencia. Apreté la llave en el bolsillo, esa misma llave que había encontrado en la casa, la que había abierto la trampilla. Encajó en la cerradura sin resistencia. La puerta se abrió sola, como si me hubiera estado esperando. Dentro olía a madera vieja y a humedad, pero también a algo más. Un perfume familiar, mezcla de tierra y tabaco. El aroma de Daniel. ¿Daniel? Dije en voz baja, como si temiera que el eco me respondiera. Nadie contestó, solo un crujido suave viniendo del piso superior. Subí las escaleras lentamente. Cada peldaño gemía bajo mis pies. En la pared, colgadas torcidas, había fotografías antiguas. Algunas se parecían a las que encontré en la caja, pero otras eran distintas escenas que no reconocía. Una boda, un nacimiento, una familia. En una de ellas, Daniel sostenía un bebé. Y a su lado, otra mujer. Yo. O alguien que se me parecía tanto que el corazón me dolió al verla. Llevaba el mismo vestido que en la foto de la boda que siempre creí nuestra. El mismo. Pero esa no era mi casa. Ni mi boda. Seguí caminando hasta una habitación al fondo del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Entré. Una cama, un espejo ovalado y sobre la mesa una grabadora vieja. Encima, una nota. Presiona play. Lo hice. El sonido del casete llenó la habitación, primero el zumbido del aire, luego su voz. Daniel. Sabía que vendrías. Siempre vienes. No importa cuántas veces ocurra, Isabel, siempre terminas aquí. Y cada vez crees que es la primera. Mi respiración se cortó. Él hablaba como si todo esto ya hubiera pasado antes, como si mi vida fuera un ciclo repitiéndose sin fin. Intenté detenerlo. Intenté sacarte de aquí. Pero tú siempre vuelves. Porque este lugar no existe afuera, está dentro de ti. Apagué la grabadora. No podía seguir escuchando. El mundo giraba. Sentí que me faltaba el aire. Me acerqué al espejo. Mi reflejo se veía diferente, más joven. El cabello más oscuro, la piel más viva. Tocaba el vidrio y sentía calor, como si la imagen del otro lado respirara. Por un instante, creí que iba a moverse. Isabel, dijo una voz detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Solo la puerta abierta y el pasillo vacío. Corrí escaleras abajo, salí al patio trasero, necesitaba aire, espacio, algo real. El cielo se había despejado, y al fondo del terreno, detrás de unos árboles, vi algo brillar. Avancé. Era un lago, el mismo de las fotos. El mismo donde Daniel, niño, sostenía una cometa. El agua estaba inmóvil, reflejando las nubes como un espejo. En la orilla, una piedra grande. Encima, una caja metálica. La abrí. Dentro, una carta. Y una fotografía más. La carta estaba dirigida a mí. Para Isabel. La letra era mía.
Si estás leyendo esto, significa que volviste a San Ezequiel. Esta es la quinta vez que lo haces. Cada vez olvidas algo más. Daniel no desapareció. Tú lo hiciste. La carta se me cayó de las manos. El viento la arrastró hasta el lago. El agua comenzó a ondular, como si respirara. En el reflejo vi algo moverse, una figura masculina, de pie detrás de mí. No me atreví a girarme. «Daniel», susurré. El reflejo sonrió, pero no era su sonrisa. Era la mía. El viento se detuvo. El agua volvió a quedarse quieta, y el eco de su voz, casi un suspiro, me alcanzó desde la orilla. «No recuerdas lo que viviste. No vives lo que recuerdas». Cerré los ojos. La llave del número 13 ardía en mi mano, como si esperara ser usada una vez más. El viento cambió aquella noche. No soplaba como antes. Respiraba. Y cada vez que el aire se colaba entre los árboles del patio, juraría oír mi nombre arrastrado entre las hojas. Era como si la tierra misma intentara hablarme. Había pasado el día caminando por el pueblo, buscando respuestas, pero solo encontré ruinas y ventanas cerradas. San Ezequiel estaba muerto, o tal vez solo dormía. Cuando volví a la casa, el sol ya se ocultaba. El atardecer teñía las paredes de un color rojizo, y el polvo bailaba en los rayos de luz como si fueran recuerdos suspendidos. En el suelo, cerca de la entrada, vi huellas recientes, eran de botas, de hombre, y terminaban justo frente a la trampilla del salón. La trampilla, la misma que había visto en mi casa, la misma que abrí con la llave número 13, solo que esta ya estaba abierta. El aire que salía de abajo era frío, espeso, húmedo. Un olor metálico lo impregnaba todo. Encendí una linterna. Los peldaños de madera descendían a una oscuridad que parecía no tener fondo. Respiré hondo. Cada fibra de mi cuerpo me decía que no bajara. Pero bajé. Los pasos resonaban huecos, como si el sonido cayera en un pozo. A mitad de la escalera vi algo en la pared. Unas marcas talladas, torpes, hechas con un objeto filoso. Eran letras. «Recuerda». Me quedé inmóvil, los dedos rozando la madera fría. Esa palabra me perseguía desde el principio, como si el mundo entero intentara obligarme a recordar algo que no quería ver. Llegué al final. El sótano era más grande de lo que imaginaba. Una sola bombilla colgaba del techo, oscilando como un péndulo, lanzando destellos sobre las paredes. Y allí estaban, fotografías, cientos de ellas colgadas con alfileres oxidados. Fotos de mí, en distintas edades, en distintos lugares, sonriendo, llorando, dormida, caminando. Algunas tomadas claramente sin que yo lo notara. En una de ellas, Daniel y yo frente al lago, pero detrás, otra figura. Una mujer idéntica a mí, de pie, observándonos. El corazón me latía tan fuerte que creí que me iba a romper las costillas. Sobre una mesa había cuadernos. Los abrí con manos temblorosas. Los reconocí enseguida. Eran los diarios de Daniel. Hoy Isabel despertó sin recordar. Preguntó por su madre. Le dije que murió hace años. No reaccionó. A veces creo que no lo olvida, sino que lo borra. Pasé las páginas con desesperación. Cada una era un intento por mantenerme cuerda. En un margen escribió: «No puedo seguir mintiéndole. Si esto falla otra vez, no quedará nada de ella». El aire se espesó. Todo giraba. De pronto comprendí algo que me heló el alma. Daniel no era solo mi marido. Era mi médico. Retrocedí tambaleándome. Las fotos, las grabaciones. Todo era parte de un tratamiento, un intento desesperado por reconstruir mi memoria. Busqué algo que lo confirmara, cualquier evidencia, y la encontré. En el suelo, entre los cuadernos, un sobre sellado. Decía: «Proyecto Ezequiel». Dentro había un informe mecanografiado. El encabezado: «Instituto Neurológico Morales, sección experimental. Caso 13. Mi nombre. Mi foto. Una nota al pie.
Paciente con síndrome de disociación recurrente. Se ha simulado entorno doméstico para preservar estabilidad emocional. Sujeto masculino, Daniel, actúa como vínculo terapéutico. No exponer a estímulos del pasado. Riesgo de colapso total. La linterna se me cayó de las manos. El haz de luz barrió la pared y se detuvo en algo al fondo. Una camilla. Encima, cables, electrodos y un monitor viejo con líneas verdes parpadeando. Y en el suelo, junto a la camilla, una silueta. Me acerqué despacio. Era un cuerpo, o lo que quedaba de uno. Seco, cubierto de polvo, pero reconocible. Daniel. Caí de rodillas. Las lágrimas me quemaron los ojos. Me quedé mirándolo sin poder moverme. En su pecho, una libreta, la misma que había visto en mi casa, en el bolsillo de su chaqueta. La abrí. En la última página, escrita con prisa, había una frase: si llegas a leer esto, significa que otra vez bajaste. Y si estás aquí, no vuelvas a subir. El aire se detuvo. La bombilla comenzó a parpadear. Una corriente invisible recorrió el sótano, y de pronto, una voz, suave, quebrada, sonó detrás de mí. Isabel, por favor, no recuerdes. Me giré, y allí estaba, de pie. Daniel, no el cuerpo, sino él, o lo que quedaba de su eco, pálido, translúcido, los ojos llenos de tristeza. No debiste venir otra vez, dijo. ¿Otra vez? Susurré. ¿Qué me hiciste, Daniel? Te salvé. Cada vez que el recuerdo te mataba, lo borraba. Esta casa, el lago, el pueblo, todo era tu refugio, pero ya no queda nada que proteger. Mis rodillas temblaron. El suelo parecía desmoronarse. No sabía si llorar o gritar. Solo pude decir: ¿y tú? ¿Tú eres real? Ya no. La luz explotó. El sonido fue ensordecedor. Cuando abrí los ojos, el sótano estaba vacío. Ni cuerpo, ni fotos, ni diarios. Solo polvo. Y en medio del polvo, la llave número 13. La tomé. Ahora estaba caliente, como si acabara de ser forjada. Y entonces entendí. No era una llave para abrir. Era una llave para cerrar. Subí las escaleras lentamente. Cada paso dolía. Al llegar arriba, la casa estaba diferente. El reloj no marcaba las 2:37. Marcaba 13 horas. Las luces funcionaban. La radio sonaba. Y en la mesa del comedor, 2 tazas de café humeaban. Una para él, una para mí. Pero la silla frente a mí estaba vacía. Me senté. Miré por la ventana. El cielo estaba limpio, el viento tranquilo. Y por un instante sentí paz, hasta que en el reflejo del vidrio vi algo moverse, la sombra de un hombre, de pie, detrás de mí, y su voz como un suspiro rozándome el oído. Recuerda. No hay regreso posible cuando uno recuerda demasiado. A veces, lo que olvidamos es lo único que nos mantiene vivos. Eso lo entendí la mañana siguiente, cuando abrí los ojos y no supe si aún seguía en San Ezequiel o si todo había ocurrido solo en mi cabeza. La casa estaba en silencio, no el silencio común, sino ese que vibra, que pesa, que parece escuchar en lugar de ser escuchado. Me levanté despacio. El suelo crujía bajo mis pies descalzos. La llave del número 13 seguía en mi mano, tibia, como si respirara. La radio del salón estaba encendida. Pero no emitía música, solo un zumbido suave, rítmico, como una respiración. Me acerqué. Giré la perilla y una voz emergió, tan baja que tuve que inclinarme para oírla. Isabel. El aire se me cortó. ¿Daniel? Susurré. Silencio. Y luego, otra vez. Siempre vuelves. Me quedé inmóvil. Era su voz, pero no provenía de la radio. Venía de toda la casa, de las paredes, del suelo, de las cosas. Un murmullo constante, envolvente, que parecía latir con mis propios pensamientos. Fui hacia la escalera.
Cada peldaño vibraba con ese murmullo, como si el sonido viniera desde abajo, desde la tierra. Pero no quise volver a bajar. Ya sabía lo que había allí, ya había visto demasiado. Entonces subí al dormitorio, donde el espejo me había devuelto una imagen que no era mía. Entré. El cuarto estaba bañado por una luz blanca y real. El reloj del velador marcaba las 13 horas, exactamente igual que la noche anterior. Sobre la cama, una figura. No me acerqué enseguida. Era un hombre, dormido, o tal vez muerto. El rostro cubierto parcialmente por la sombra del cortinado. Me acerqué, con miedo y esperanza mezcladas, como una niña que se acerca a su padre después de una pesadilla. Daniel. Sus labios se movieron apenas. Te lo advertí, Isabel. Retrocedí. El cuerpo se disolvió como humo y en su lugar, sobre las sábanas, apareció una fotografía. Yo, de pie frente al lago, y detrás Daniel, con la mano sobre mi hombro. Ambos sonriendo. En el reverso, una frase escrita con mi letra. Lo encontramos aquí. El aire se volvió pesado. Recordé el lago, el reflejo, la carta que flotaba sobre el agua. Y esa voz que me decía que no vives lo que recuerdas. Tomé la foto. Sabía lo que debía hacer. Salí de la casa, la llave aún apretada en mi mano, el viento golpeando las hojas secas bajo mis pies. El camino hacia el lago estaba cubierto de niebla, una niebla tan densa que parecía carne. Cada paso resonaba en el aire y entre los árboles creí ver sombras moviéndose. Al principio pensé que eran ramas, pero luego comprendí. Eran figuras humanas, ecos, sombras de mí misma, de las veces que ya había hecho ese camino antes. Todas caminaban en silencio, todas hacia el mismo destino. Llegué al lago. El agua estaba inmóvil, como si esperara. La niebla se abría apenas lo suficiente para mostrarme el reflejo, y allí estaba él, de pie sobre la superficie, como si el agua lo sostuviera. Su rostro era el de siempre, sereno, cansado, infinitamente triste. ¿Por qué volviste? Dijo su voz sin mover los labios. Porque ya no puedo huir, respondí. Te advertí que recordar era morir un poco más. Entonces déjame morir. No puedes. Ya lo hiciste. Mis lágrimas cayeron al agua, y en el instante en que tocaron la superficie, el reflejo cambió. Ya no era Daniel, era yo, de pie, frente a mí misma, del otro lado del agua. Me miraba con compasión. ¿Sabes quién soy?, me preguntó mi reflejo. No, susurré. Soy la parte de ti que decidiste enterrar aquí. Sentí un temblor en el suelo. El lago comenzó a agitarse, como si algo desde abajo intentara emerger. Las imágenes vinieron como relámpagos, una mesa de operaciones, una mujer gritando, Daniel a mi lado, sujetando mi mano. La voz de un médico. Caso 13, fase terminal. Reinicio de memoria. Caí de rodillas. Todo cobraba sentido. San Ezequiel no era un pueblo. Era mi mente, una reconstrucción, una prisión hecha con mis propios recuerdos. El viento se volvió huracanado. El agua del lago se elevó como un muro líquido. Dentro de él vi escenas. Mi boda, la casa, el estudio, el casete, el cuerpo de Daniel. Todo repetido una y otra vez. Y entre esas imágenes, su rostro, Daniel, mirándome, extendiendo su mano. Esta vez déjame ir, Isabel. Me levanté, temblando. Di un paso hacia el agua. No puedo. Sí puedes. Recuerda lo que dijiste la primera vez. Entonces oí mi propia voz, lejana, vieja, temblorosa, repitiendo desde algún lugar del pasado. Si me olvido de ti, quizás vuelva a vivir. La superficie del lago se partió en dos. El reflejo se deshizo y el viento se calmó. Solo quedó el sonido de mi respiración. Me quedé quieta un largo rato, mirando cómo el agua se volvía a cerrar lentamente, como una herida que cicatriza.
y en el fondo vi hundirse algo brillante. La llave número 13. La dejé ir. No intenté alcanzarla, porque por primera vez entendí que abrir puertas no siempre te libera, a veces te encierra. Regresé caminando bajo el amanecer. San Ezequiel empezaba a desvanecerse. Las casas, los árboles, el camino. Todo se disolvía en una luz blanca. Y antes de que todo desapareciera, escuché su voz suave, como un suspiro en mi oído. Gracias, Isabel. Esta vez sí me dejaste ir. Cerré los ojos. Sonreí. Y el silencio fue, por fin, silencio.